Raf Lyman, nosotros queremos hablar de un fenómeno muy especial que se puede ver e identificar, que es el dinero y la cabeza judía. Hay como si fuera una idea que está en el público de que el judío es igual a dinero, es igual a combinaciones para hacer, acá hay un montón de cosas como manipulación, comercio, oportunidades, olfato, conexiones, asesoramiento por detrás de las cortinas, un pensamiento rápido. Y también hay algo, dice Oren, que acá se puede identificar, es el dinero y la cabeza judía. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa acá? No escuché nunca en mi vida una explicación qué es lo que hay acá, cuál es el secreto, cuál es el código. Dice el Raf, no hay acá ningún secreto, es algo que está claro. Dice Oren, ¿qué está claro? El Raf responde que después de que estuvimos en la altura espiritual, ¿qué quiere decir, dice Oren, en la altura espiritual? Dice el Raf, antes de la destrucción del templo, de que toda nuestra intensidad, nuestra potencia interior, de que nosotros tenemos como consecuencia de que estamos cercanos a la espiritualidad. Dice Oren, vamos a definir acá la situación en la cual nosotros nos encontramos. Nosotros en nuestra charla queremos dar una explicación amplia al público en general. Usted explíquelo como usted quiere, pero explíquelo en forma de que el público entienda, no que yo entienda. El tema del dinero y la cabeza judía, ¿cuál es el secreto? Entonces dice el Raf que si tenemos que hablar de los judíos, tenemos que empezar de Abraham, nuestro padre, el primer judío. Dice Oren, Yosef también estuvo en Egipto ahí ordenando las cosas. ¿Qué es lo que hay acá entre los judíos y el dinero? Dice el Raf, judío no es una nación, sino que es un tipo especial de personas que tienen una presión para el desarrollo espiritual. Yo no hablo de los judíos de hoy, sino que yo hablo de lo que se encuentra en la base, en el fundamento de las personas. Y Abraham, en el tiempo de la crisis que hubo en la antigua Babilonia, antes de hace unos 3500 años, él difundió ahí, publicitó ahí la sabiduría de la Kabbalah, y Nimrod lo quiso echar a él de Babilonia, y Abraham, nuestro padre, salió de ahí y tomó unas miles de personas que se sumaron a él para llegar a el alcance espiritual. Estas personas se llaman judíos, que ellas precisamente llegan al alcance espiritual a partir de la unidad entre ellas. Y también se llaman hebreos, de la palabra pasar en hebreo, de que pasan del deseo egoísta que irrumpía, estallaba en Babilonia, como en nuestro mundo actual. Ellos pasan desde el deseo egoísta al deseo altruista, al deseo de otorgar el amor al prójimo. Tenían ellos una presión de abrir la naturaleza, de conocer la esencia de la creación. Esas personas se sumaron a Abraham. Tenían ellos esa tendencia especial, esa inclinación, y con el hecho de que él organizó ese grupo, ellos se llaman los hijos de Abraham, que él era su maestro, y ese grupo salió de Babilonia, como escribe también Rambam, de que él fue y sumó, juntó unos miles, y ellos se desconectaron de Babilonia y llegaron a la tierra de Canaán, y él les enseñó hasta que con el transcurso del tiempo se casaron y crecieron en su número, lo que quiere decir que en añadido de lo que tiene cada persona, que él se organiza en este mundo y vive, ordena su vida, hay acá algo añadido, que ellos tuvieron una inclinación muy grande de entender a la creación, su secreto, la esencia de la vida, cuál es el significado de la vida, cuál es el programa de la vida, la meta de la vida, la causa de la vida, es decir, una pregunta esencial sobre la existencia del hombre en su mundo y la posibilidad de abrir este problema tan grande. Eso es lo que ellos hicieron, y ellos existieron en una altura espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir espiritual? Que en la unidad entre ellos revelaron el secreto de la creación. ¿Qué es el secreto de la creación? La misma fuerza que da la vida, porque desde el momento que nosotros nos unimos entre nosotros formamos entre nosotros esa misma fuerza que
unifica, que conecta, que vivifica toda la creación, porque nosotros somos como las células de un cuerpo donde cada célula, a pesar de que está separada, cuando se juntan para mantener, conservar el cuerpo por completo en su plenitud, se forma ahí una fuerza de vida y ahí está su flujo, su corriente. Y así las personas sí se unen entre ellas, de forma tal de que todos están entregadas a la unidad entre ellos para formar esta esencia de la vida, esta esencia nueva, que sea algo compartido, algo mutuo entre ellos. Así ellos pueden sentir esta fuerza. A eso ellos llegaron. Ellos revelaron esta fuerza que está oculta en la naturaleza, que está bajo la condición de que cuando las personas que están separadas y se juntan entre ellos, ellas constituyen una nueva esencia que se llama vida. Y como en nosotros, en forma natural, todas nuestras células se unen conjuntamente y forman nuestro cuerpo corporal, material, así si nosotros nos unimos cada uno como una célula aislada y así conjuntamente con los demás, a partir de ama a tu prójimo como a ti mismo, a partir de la unidad entre nosotros, nosotros formamos un cuerpo que él empieza a revelar dentro suyo una vida, pero una vida dentro de un nivel humano, de un nivel más por encima del nivel animal del cuerpo. Y la sensación de la vida, esa sensación de la vida se llama la vida espiritual. La capacidad que se encuentra, esa capacidad que se encuentra en las personas aisladas es una capacidad muy especial, porque ella les otorga a ellos, si ellos se unen conjuntamente a pesar de su ego, les da la sensación de la vida espiritual, la sensación de la vida por encima del cuerpo. El cuerpo vive como consecuencia de que está unido en sus células, en un proceso biológico, y acá si se unen, sienten un nivel más elevado, un nivel humano que no existe realmente en nuestra vida, sino que si las personas hacen esto, ellos revelan eso, y ellos revelan de que no dependen de el cuerpo. Es una vida que no depende del cuerpo. El cuerpo puede morir, las células se separan, pero la fuerza que está en cada persona, de que se pueden unir entre ellos, entonces ellos forman ahí un cuerpo espiritual. Se llama espiritual debido a que no está vestido precisamente en nuestra carne. Y entonces las personas que trabajan con esas fuerzas en forma añadida a sus cuerpos, ellas constituyen una esencia de que no depende de la vida material, y eso es el cuerpo espiritual compartido. Ese cuerpo se llama la Congregación de Israel, la Shejinah, tiene muchos nombres, o se llama el alma general. Y entonces esas personas que constituyeron ese cuerpo se encuentran en una sensación de la vida espiritual en un nivel más elevado con respecto a la vida material. Los cuerpos pueden morir, la vida esa permanece, porque desde un principio la vida que hay en la persona, que entonces de acuerdo a eso se llama judío, de que puede realizar esa unidad con los demás, esa fuerza es una fuerza añadida que no pertenece al cuerpo. Y entonces si se unen esas fuerzas, ellos constituyen una plataforma, un fundamento para la vida espiritual. Eso es lo que ellos hicieron, de acuerdo al método de Abraham, que era por todo bondad, amor, que él les enseñó a ellos a desarrollar este potencial que había en ellos. Y esto es lo que se llama la nación de Israel. Es decir, nación se llama unidad de aquellas personas que tienen ellos desde la naturaleza esa misma fuerza especial, o que se llama punto en un corazón, o chispa, o una parte de lo alto. Y en esencia esto es el fundamento de cada judío y del judaísmo. Y después lo que pasó a ese mismo grupo a partir de las generaciones y de que se reprodujeron y que le enseñaron a sus hijos cómo hacer esto, le enseñaron esto desde el momento que nacieron, les enseñaron cómo estar unidos por encima de su ego, cómo estar todos juntos, de que el hombre a su prójimo le enseña, le ayuda, de que ama a tu prójimo como a ti mismo, de que todo Israel son amigos, todos esos mismos lemas como si fuera de que hablan sobre la unidad que no tiene ninguna nación, sino que se distinguen precisamente en esta nación, porque ellos precisamente dentro de ese fundamento se formaron como nación, es decir, una nación que desde un principio existe únicamente dentro de este hecho, de que hay todas personas distintas, de tribus que había distintas en Babilonia, había ahí como si fueran naciones distintas, aunque cada nación era algunas personas y no más, pero en cada lugar
lugar que nosotros vemos que está ese deseo más elevado de la vida, de que nuestro deseo es alcanzar, conocer nuestro Rey, revelar la fuente de la vida. Todos ellos los tomó Abraham, porque él era un sacerdote babilónico conocido, muy sabio, y utilizaron esta fuerza añadida que está en la persona, que se llama un punto en el corazón, chispa, la usaron para unirse entre ellos de forma correcta. Pero después de que llegaron a la tierra de Israel y que se unieron de una forma más fuerte entre ellos, empezó al ego que está en ellos a despertarse. Y esto es de forma natural, de acuerdo al motor interior que hay en la sociedad humana, de que todo el tiempo avanza y se desarrolla. Y entonces empezaron a desarrollarse más. El ego que está en ellos empezó a crecer. Y el ego que crece en especial de que entonces ellos necesitaron unirse de forma más fuerte a pesar del ego que hay en ellos, porque las fuerzas negativas y positivas, la fuerza de la separación que está en el ego y la fuerza de la unidad que está en otorgar, en el amor recíproco, ellas se construyen una a la otra. ¿Hasta dónde tenés vos una fuerza para unirte? Viene más el ego para que por encima de él vos construyas una fuerza de unión más grande, y así vos pasás una sensación de la naturaleza, una sensación de la vida más elevada, más grande. Lo que quiere decir que vos te elevás en los grados de la escalera del conocimiento de la vida. Y ellos tuvieron éxito en un principio y llegaron de verdad a un nivel muy elevado de la unidad y al alcance de la interioridad, la fuerza que fluía entre ellos a pesar del ego. Ellos formaron este cuerpo espiritual entre ellos, los deseos unidos, conjuntos, en forma mutua, como si fuera un solo cuerpo, con un solo corazón, como está escrito, una sola persona con un solo corazón, en una garantía mutua. Y de repente llegó un periodo en el cual no pudieron confrontarse con el ego que se acrecentaba y empezaron a descender, a decaerse. Es decir, ellos empezaban a utilizar la fuerza espiritual que habían ellos para servir al ego. Es decir, que su ocupación que era antes espiritual, ahora lo contrario se hizo. Es decir, a partir de la unidad entre ellos, realizar el ego que de repente más y más se acrecienta. Y eso es lo que se llama el trabajo extraño, de que es lo contrario de que los judíos tienen que hacer para unirse. Y eso es lo que se llama descenso, hasta que descendieron en la utilización espiritual para el beneficio del ego material, hasta que por completo salieron de la sensación de la vida espiritual. Es como decir, el cuerpo que ellos formaron estuvo más enfermo, más viejo, más carente de fuerzas, hasta que muere. Es decir, que cesó en él el flujo de la vida. Esos ya no estuvieron unidos en sus deseos, y eso es lo que se llama destrucción. Y cuando cesó la conexión espiritual entre ellos, permaneció una conexión material, pero no los distingue a ellos tanto estar en conexión material. Eso no les pertenece a ellos tanto como a los otros pueblos que tienen una conexión en forma material. Y también salieron al exilio, porque también el lugar donde se encuentran las personas que están unidas juntas, justamente aquellas personas que tienen la capacidad de unirse, ese lugar se llama la tierra de Israel. Y este lugar está destinado únicamente a las personas que van a juntarse, a unirse entre todos juntos. Y si no, no tienen acá en este lugar qué hacer. Es un lugar que no hay nada, que tampoco vale la pena vivir. No hay recursos naturales, no hay nada. En este lugar, ¿quién puede vivificarlo? Sino solamente las personas que están unidas entre ellas en forma espiritual, en una renuncia recíproca entre ellos. Y de otra forma no. Y si las personas viven acá en una tendencia hacia la unidad, entonces este lugar fructifica. Y si ellos salen de acá porque dejan esa unidad, entonces este lugar también entra en la destrucción. Nosotros vemos eso a lo largo en el transcurso de toda la historia. Vivieron aquí como si fueran al desierto. Los judíos que salieron al exilio y se desparramaron desde la tierra de Israel a todos los países del destierro, del exilio, ellos estaban unidos entre ellos de acuerdo al mismo recuerdo, de acuerdo a las mismas costumbres que ellos tuvieron, de orar conjuntamente y de
hacer todo tipo, ocuparse de todo tipo de costumbres, que todas esas costumbres no fueron en un principio costumbres, sino que fueron en un principio actividades espirituales que estaban causadas por la unidad en todo tipo de niveles espirituales. Ellos estaban unidos en una forma tal elevada en sus deseos y en una potencia tan grande que eso se expresaba como en una psicología muy elevada interior de las personas, que nosotros no alcanzamos eso, porque esos deseos únicamente se revelan en el otorgamiento, en el amor. En esos deseos ellos existían todo tipo de cosas que se llaman tefilín, talit, netilat yadayim, kasher, brit milá, es decir, correcciones, unificaciones en los deseos entre ellos. Y cuando ellos se cayeron de ese nivel, entonces lo que les quedó a ellos, les quedó únicamente la existencia, la realización material de todas esas acciones, que la existencia espiritual es la realización de mandamientos, las órdenes que ellos tenían que llegar a esa unidad, de que cada acción y cada acción interior del deseo de la persona los unía entre ellos y quedaron nada más que costumbres, es decir, acciones materiales que ellas inclusive nadie sabe qué es a qué se refieren, sino que así es, costumbres que distinguen en nuestro mundo a los judíos de este mundo, y ellos permanecieron en relación entre ellos porque vienen del mismo idioma, de la misma cultura, de esas costumbres, y así ellos permanecieron en relación en todos los países del exilio, y toda la intensidad que ellos tuvieron en su vida espiritual, inclusive cuando desapareció esa vida espiritual, de todas formas, la misma capacidad interior de estar tanto en la unidad, de que estaban en la unidad y ahora se encontraban en la separación, esa capacidad les entregó a ellos una sabiduría y una capacidad especial en todas las ocupaciones de este mundo, en la ciencia, en la cultura, en el desarrollo por encima de lo necesario para lo que las personas hacen en este mundo. Y hay sobre eso un montón de investigaciones, y nosotros vemos de que las mismas naciones donde no hubo judíos entre ellos, en el transcurso de la historia, hasta donde esas naciones permanecieron de una forma muy cercana a lo que son sus bases, como los indios en América, como los hindúes, como los chinos, y las naciones donde hubo judíos, a pesar de que hubo todo tipo de etapas displacenteras y hubo opresiones y demás, pero todas esas naciones tomaron de ellos cultura, religión y también una actitud con respecto al desarrollo. Y nosotros vemos en el transcurso de la historia médicos, ingenieros, sabios, financistas, personas que movían la técnica, la tecnología, la medicina, la ciencia en muchos lugares. Siempre encontrás ahí un judío que es el que organiza, el que realiza estas acciones, y así ellos existieron. Aparte de esto, en el estudio que les quedó a ellos, inclusive en el estudio material, es sabido por nosotros, inclusive hasta hoy, que la persona que estudia el Talmud, que habla sobre el trabajo en las dos líneas, en la línea del instinto del mal y en la línea del instinto del bien, lo que es la separación y la unidad, la casa de Hillel y la casa de Shammai. Y entonces, en ese estudio que vos estudiás, vos siempre te encontrás entre dos fuerzas, la fuerza de la separación y la fuerza de la unidad. Y todo el tiempo vos juzgás entre ellos. Vos todo el tiempo te encontrás aclarando qué vale la pena, qué no, en qué hay que estar y en qué no. Cómo más ganar de esas dos fuerzas en cada caso y caso, en la forma óptima, en el máximo. Y por lo tanto, el que se ocupa de esto, él se hace como consecuencia de esto más inteligente, porque él desarrolla su actitud más variada, más rica, más abierta a todos los casos, a todas las cosas que hay en el mundo. Y si se estudian estas cosas ya desde la edad más pequeña, porque en ninguna nación era costumbre de que se tiene que enseñar a los chicos a leer y escribir, no hay algo así. Hasta hoy
vos tenés en todo el mundo personas que sabe hablar y es suficiente para él. En los judíos nunca hubo algo así. Desde que salieron desde Babilonia, no hubo de que no supieran leer y escribir. En sus libros que hablan sobre la naturaleza, sobre los procesos, lo que nosotros estudiamos, porque ese estudio que la persona aprende sobre sí mismo y cómo él tiene que estar conectado, unido con los demás y cómo tiene que estar unido en equilibrio con la naturaleza, esto incluye toda la ciencia. Y entonces todos se desarrollaron de esta manera. Esta es la nación que nunca supo qué es lo que estar no educada. Y todos sus vecinos estaban por completo como si vivieran sobre los árboles. Y si vos tomás Europa, la misma Europa, la que se enorgullece de que es tan avanzada, de que si vos la tomás hace 100 años, inclusive ahí la mayoría de las personas no sabían leer y escribir. Y hace 500 y 1000 años y 2000 no hay sobre qué hablar. Ellos vivían todavía sobre los árboles. Entonces acá te tropezás con un fenómeno muy especial de que no pertenece a nuestro mundo, de que hay en nuestro mundo un grupo que es como si fuera que viene de otra estrella, de otro planeta, y que existió de acuerdo a las leyes de ese mismo planeta, en lo que es otorgamiento, en una sensación mutua y en una sensación de la vida de ese mismo planeta. Y después de que ellos aterrizaron sobre la Tierra, entonces se arruinaron. Y por lo tanto, inclusive si ellos se arruinaron y se encuentran aquí como esos extraños a lo que es el espíritu humano común y utilizan en lo que hay en este mundo, y la actitud de ellos es como que ellos tomaron de este planeta, pero en su interior ellos tienen cualidades especiales, una capacidad especial, e inclusive si utilizan esa capacidad para las ocupaciones materiales como es costumbre sobre el planeta Tierra, de todas formas ellos tienen una tendencia muy especial. A pesar de que todos estuvieron en los países del exilio, todos debieron ser cuanto menos resaltantes, y la preocupación de ellos era solamente de sostenerse en la vida, en la existencia, y cuanto más estar seguros para hoy y para mañana, hasta donde sea posible, entre los enemigos y quienes le odiaban y todos los bárbaros que vivían entre ellos. Debido a que los judíos utilizaban un solo idioma en distintos países, entonces tenían la posibilidad de comunicarse entre ellos, y ellos no estaban tan conectados al terreno, y entonces empezaron el comercio. Yo voy a todo lugar, en todo lugar hay judíos, todos hablan en el mismo idioma, yo voy conjuntamente con ellos al lugar que se llama sinagoga, que ahí todos van, entran, yo ahí me encuentro con todos los judíos de la misma ciudad o del mismo pueblo, y entonces yo los conozco a todos, y entonces nosotros hacemos entre nosotros lo que se dice negocios. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para nosotros asegurarnos un presente y un mañana más seguro? ¿Qué mercancía yo puedo traer acá o llevar allá? Por supuesto que ellos estaban atraídos por las cosas que era más fácil de ocultar y que su raíz sea más elevada en lo que sea, en algo chico, por ejemplo, oro, y que la persona pueda llevar a cada lugar si tiene que escaparse. Ellos no se vieron atraídos de ser realmente, de estar en conexión con el terreno, porque no estaban seguros lo que iba a pasar de hoy a mañana, porque siempre se encontraban entre una población amenazante y sabían de que solamente si ellos son fuertes en la ciencia, en la sabiduría, de que los necesiten a ellos, entonces ellos tienen con eso una seguridad para mañana. Y nosotros vemos eso en los judíos, cómo es que los utilizaron en España, en Alemania también, en cada lugar donde los atrayeron por un tiempo y después se los tiraron y los quemaron y demás. La historia fue dando vueltas en esta forma durante mucho tiempo, pero sea como no sea, debido a que ellos no tenían una ocupación en la tierra, sino que porque en ese tiempo todos vivían en la tierra, cómo vivir, cómo alimentarse, y entonces ellos estudiaron, siendo así, medicina, en esencia todo tipo de profesiones con las cuales ellos podían utilizar en cada lugar. Cuanto menos que ellos tengan
una gran propiedad, sino una pequeña propiedad que siempre se pueda tomar en el camino, y una adquisición interior de la persona misma y conexiones entre ellos, de forma tal que muchas conexiones a partir de los judíos, estas cosas causaran todo el comercio y la industria internacional y la diplomacia, un montón de cosas. Así se desarrolló. Así que por supuesto que el dinero y el comercio, eso les pertenecía a ellos primero que nada. Ellos también, a partir de que sabían leer y escribir, podían hacer cuentas, podían calcular porcentajes, porcentajes sobre porcentajes, todo tipo de cuentas de que las personas comunes no entendían qué es lo que pasa acá. Es decir, que ellos tenían la posibilidad de hacer todo tipo de cuentas en la economía que el resto no entendían cómo ellos podían tener éxito. Hoy es algo comprensible, entendible, porque eso estudian en cada colegio, escuela chiquita para economía, cómo sacar intereses y demás. Pero las personas que entonces vivían no tenían eso, y entonces eso era una propiedad de ellos. El dinero, por supuesto, era muy importante para ellos porque es una cobertura para todos los problemas. Cada rey, cada gobernante en cada lugar necesitaba dinero porque ellos no sabían además qué hacer con ellos. Ellos desperdiciaban esto en guerras y en tonterías, y los judíos le podían proporcionar a ellos, y ellos le podían proporcionar a ellos una vida segura hasta el día de hoy. Por eso, aparte de que ellos tenían una distinción especial en la fuerza sobrenatural, ellos tenían también una idea en idiomas, en cálculos, en cuentas, en historia, en geografía. Inclusive en la geografía todo viene de la Torá, y eso no tenía ninguna de las naciones entre las cuales ellos vivían. También las costumbres de ellas, debido a que las costumbres estaban en correspondencia a la raíz superior, entonces son costumbres que cuidaban la salud, inclusive lo que es el mismo lavado de manos, o lo que es el mikve, o cómo preparar la comida, o cómo cuidar lo que es la kashrut. Eso en esencia son leyes que, con respecto a lo que es ausencia de leyes y con lo que es la ausencia de una cultura educada, por ejemplo la situación en Europa, eso traía sobre Europa todo tipo de pestes, y los judíos casi no se vieron tocados por eso, porque primero que nada en Europa no era una costumbre bañarse, porque se pensaba que eso es algo que trae enfermedades, así que no se bañaban. En cambio los judíos estaban obligados a eso. Antes del Shabbat entrar al mikve, por ejemplo, se cortaban las uñas, elaboraban la comida, no comían lo que no sea elaborado, que no esté cocinado. Es decir, con respecto a la cultura que había en todos los países, ellos tenían una cultura muy saludable, y por lo tanto también esto también tocaba lo que es su imagen, porque pensaban de que ellos tenían como fuerzas de que unos estaban enfermos y los otros permanecían sanos. Hay sobre eso también mucho, está escrito sobre eso toneladas de libros. Pero en relación con el dinero, hasta el día de hoy, hoy no es tanto, hasta el día de hoy, diría yo, se considera que ellos tienen la capacidad de ser más exitosos en todo tipo de profesiones, de la ciencia, del comercio y demás. El comercio es también un tipo de unidad. Todo lo que pertenece a la unidad entre las personas, nada más que en el nivel material, en todo eso ellos tenían éxito. Yo no diría que los judíos hoy en día son tan exitosos con respecto al resto de las personas, porque descendimos por completo hasta el nivel del resto de las naciones. Esto es el final del exilio. Cuando usted nos describió acá como un trasfondo histórico muy especial y amplio, que viene de la raíz espiritual del pueblo judío, y dice el Raf cómo lo pasaron a lo contrario, y la mujer agrega cómo lo pasaron al beneficio del dinero. Cuando nos miran a nosotros hoy y ven la realidad, nadie puede volver a las raíces esas espirituales. Cuando nos miran inclusive en los últimos años, en los últimos centenas de
años de la historia, nos ven a nosotros de que nosotros somos muy inteligentes, la cabeza judía es como que algo siempre saca su patente, de que es un buen comerciante, de que es un poco manipulativo, es decir, todos están de acuerdo en esto, no es algo que, es algo de que sí, pero usted se relacionó antes de que ellos leyeron y escribieron, y a partir de la inteligencia que recibieron, desarrollaron, le dio una ventaja con respecto a los demás. Pero en los últimos años también pasó a ser algo también desconectado también de los judíos. Dice el Raf, porque eso todavía se encuentra en el gen de la persona, ese potencial se encuentra. Dice la mujer, hay como una sensación especial. Dice el Raf, pero esto también como que desaparece. Dice Nitza, pero inclusive en este momento que hay una crisis económica en el mundo, también dentro de los artículos que sacamos en el último tiempo, hay como una conexión de que hay como un triángulo que siempre dicen que hay una crisis económica, judías, antisemitismo. Es siempre algo que se despierta y como que nos ponen a nosotros, nos ponen en relación con algo que a lo mejor, dice el Raf, esto no va a terminar porque esa fuerza nos tiene que llevar a nosotros a la utilización correcta de todas nuestras capacidades especiales que se encuentran en nosotros. El antisemitismo es algo que ayuda, que cuida a los judíos y que nos empuja a nosotros a realizar nuestro rol, nuestras funciones. El mundo, a pesar de que es muy difícil esto de recibir, el mundo con esto, ellos realizan una función especial de conservar al pueblo judío en cuanto es posible en forma unida, como los lobos que les causan a las ovejas que se unan conjuntamente y que estén más cercanas. Y aparte de esto, sí, nosotros hablamos sobre el antisemitismo. Expulsar el antisemitismo se puede únicamente bajo la condición si nosotros con boca abierta hablamos sobre nuestro rol, sobre nuestra función verdadera, con toda su intensidad, de verdad, con una verdad abierta. Pregunta ahora, ¿en cuál es nuestro rol? Dice el Raf, nuestro rol es unirnos otra vez entre nosotros a esa misma unidad por encima de nuestro ego, como lo estuvimos una vez, y de que nosotros, cuando estemos unidos, atraer a esa unidad todas las naciones. O se puede decir también que ellos por ellos mismos van a verse atraídos por eso y van a querer estar conjuntamente con nosotros, estar en unidad, y no requieren más de nosotros más que esto. Nosotros nunca vamos a estar entre ellos como buenos, como respetables, como útiles, sino solamente bajo la condición de que nosotros precisamente realicemos esta función. Usted habla, dice Nitza, cuando usted habla desde el lugar que usted ve, desde un lugar que está más elevado, más espiritual, desde cuando nosotros vemos, o cuando por ejemplo las personas que nos miran a nosotros desde su punto de vista, la raíz espiritual del pueblo judío es algo que no tanto recuerdo, es algo que ve, sí, la confrontación con que el tema de que el judío, de que es manipulativo, de que hace dinero, de que todo el tiempo lo culpan de todo tipo de cosas, de que él siempre se encuentra como si fuera por detrás de las cortinas. Él no se encuentra siempre en la delantera, sino que él desarrolla las cosas desde atrás. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa esto acá porque nosotros queremos entender desde el punto donde nosotros nos encontramos hoy en día. Está también la raíz nuestra, pero nosotros queremos en este momento, a lo mejor si usted puede centralizarse en lo que pasa hoy, dice el Raf, pero eso no es entonces la raíz, dice esta mujer, es la consecuencia, el resultado. Nosotros hoy vemos de que por una parte todo el mundo se imagina de nosotros una imagen de este tipo, que es justa, dice el Raf, y dice esta mujer de que siempre ve que como si nosotros hacemos estas cosas, y lo más interesante que en nuestro país hay una concentración de muchos judíos y acá nosotros no podemos tener éxito. Dice el Raf, sí, por supuesto, acá nosotros no vamos a tener ningún éxito en ese sentido, nosotros vamos a tener éxito nada más en la unidad, dice Nitza, y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo puede ser que los judíos hacen dinero por fuera y acá en Israel, dice el Raf, nosotros
podemos acá hacer una base correcta, más o menos, que pueda existir, pero no que tenga éxito. Es decir, que va a estar en lo que es la existencia de la necesidad para podernos elevarnos más de lo que es el país de Israel. Nosotros, nada más esto puede ser si nosotros nos unimos entre nosotros. Nosotros, mientras tanto, estamos en la preparación y esto es nada más para empezar a unirse. Si nosotros no empezamos a unirnos a partir de que construimos esta base y digamos que lo terminamos y de verdad terminamos, ya nos encontramos inclusive por encima de eso. Pero entonces si nosotros terminamos acá las bases, nosotros tenemos que empezar a unirnos y solamente en el programa de unirnos entre nosotros, de eso depende el florecimiento, el fortalecimiento, la seguridad, la salud de la nación y el país. Solamente de eso depende. No va a tener este país ningún avance. Nosotros vamos a poder buscar otros 1000 años, gas y petróleo y todo tipo de cosas, de ser especiales como el resto de los países en algo, que tengamos nosotros algo nuestro. No vamos a tener nada nuestro. Nuestro pozo nuestro no es un pozo de petróleo, sino que nosotros tenemos que conectarnos con arriba y de ahí aspirar, y entonces todo el mundo va a estar con nosotros. Lo que nosotros queremos sacar de nuestro pozo, que es únicamente el nuestro, todo el mundo va a querer recibir. No es un pozo de gas o de petróleo o de agua o de alguna otra cosa. Eso es lo que nosotros necesitamos, y entonces la tierra de Israel de verdad va a ser una tierra fructífera. Si no, no. Nosotros no vamos a poder elevarnos. Nosotros siempre vamos a desperdiciar el dinero en guerras y en problemas, en robos, lo que haya y no haya. De golpe se va a revelar algo que se debe. Nunca, no, nada nos va a ayudar. Nosotros no vamos a entrar en la crisis como el resto de las naciones en algo que nos aniquile, nos termine, sino que nosotros vamos a estar mientras tanto en una situación de que nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos espiritualmente. En todo el mundo la crisis es material, en nosotros este golpe viene con un ángulo espiritual para obligarnos a nosotros al desarrollo espiritual. No tengo palabras para expresar esto, las voy a encontrar con el tiempo, pero eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que nosotros recibimos acá una oportunidad de la redención, de que volvimos a la tierra de Israel para hacer las bases, nos preparamos a nosotros mismos, ahora nosotros nos encontramos en el centro de todo el mundo, de que todo el odio, poco a poco, toda la política, todo está centrado sobre nosotros. Si nosotros queremos continuar, nosotros podemos continuar solamente con la fuerza de unidad entre nosotros. No tenemos nosotros en nuestro mundo acá, lo que tenemos nosotros, instrumentos, bombas, nada nos va a ayudar. No vamos a poder utilizar eso. Solamente a partir de que formamos esta fuerza espiritual, a través suyo vamos a destruir todos aquellos que se dirigen a nosotros y nos quieren comer. Vamos a pasarlos, a invertirlos de ser de que nos odian a que nos están con nosotros, y los vamos a introducir también en la unidad, y eso es nuestra meta, nuestra función. Usted dijo antes comercio y también unidad. Intente un poco ampliar esto. ¿Qué es tanto comercio como unidad? Vamos a tratar de entender esta relación, esta conexión. Dice el Raf, es algo sabido, porque yo me ocupé una vez en lo que es la conexión entre las personas, en lo que es la espiritualidad por encima del ego. ¿Cómo más nos podemos unir y cómo más podemos renunciar y cómo más nos podemos incluir unos en los otros? Y a partir de esto sacar más dinero, más cobertura, más masaje, un masaje más grande, y adquirir más placeres superiores, de estar en alcances más grandes, es decir, tener una ganancia. Está claro, una ganancia de la unidad. Después, cuando nos empezamos a separar y se introdujo la inclinación al mal en mis cálculos, y entonces yo empecé a trabajar con la inclinación del mal, no para elevarme por encima de él, sino para alimentarlo, pero como si fuera con el mismo sistema, con los mismos programas que se encuentran en mí, los mismos proyectos. Y entonces resulta que yo me ocupo de la unificación para llenar mi ego, pero de la unificación yo me ocupo, que vale la pena llevar mercancía allá y de acá para allá, y de a él darle un interés, y mientras tanto yo recibo, y así todo tipo de conexiones que hago, y todo eso no es para elevarme por encima, sino
para llenar mi propia caja. Pero esa capacidad sí se encuentra, no se encuentra en la persona común eso. En la cabeza judía se encuentra como si fueran cada uno. Uno es un pequeño comerciante y el otro un gran comerciante. Pero en cambio en las naciones del mundo, hoy sí se encuentra, pero de una forma muy simple. Después de que se construyó el sistema, y entonces ellos también participan. Pero desde un principio no podían. Nosotros vemos China, Japón, Asia, qué comercio había ahí, o qué industria había ahí. Hasta que se juntaron ahora con Europa, de que Europa es cultura nuestra que recibió un desarrollo. No entendí, dice Oren. Usted dijo que en la cabeza judía está este comercio de que uno es un pequeño comerciante y otro un gran comerciante. Y el Raf dice, ¿entendés? De lo que habla de cómo hacer dos, tres, de hacer de dos fuerzas la línea del medio. La línea del medio une dos fuerzas conjuntamente, eso se llama ganancia. La fuerza egoísta es la izquierda, la fuerza altruista es la derecha, cómo yo recibo y cómo yo doy y cómo de las dos yo recibo en las dos, cómo yo gano con las dos. Eso es la unificación. Dice, ahora no lo agarré hasta el final. Vamos a ver lo que yo agarré y vamos a repetir. Usted dijo que en la cabeza judía hay una cualidad especial que distingue al judío. Todos son comerciantes. Dice el Raf, no, esta cualidad es la unidad, la cualidad de los judíos. Por eso se llama judío, de la palabra Ihud, unidad. Esa es su cualidad, primero que nada. Ahora viene la inclinación al mal. A partir de la inclinación al mal, yo me puedo unir todavía más. O a partir de la inclinación al mal, yo puedo, con mi capacidad de unidad, yo puedo ganar más. ¿Vos querés esto? ¿Y vos querés eso? Y yo me encuentro acá en el medio entre ustedes, y entonces yo voy a tomar esto, voy a dar esto, y yo voy a recibir de acá y te voy a dar de allá. ¿Y qué es esto mal? Dice Oren. No, dice el Raf, yo no lo defino como malo. Yo digo que es malo porque es dentro del deseo de recibir, no dentro del deseo de otorgar, que los judíos tenían que elevarse por encima del ego. Pero cuando ellos cesaron de hacer este trabajo en lo espiritual, de hacerlo por encima del ego, que el ego todo el tiempo los eleva en una unidad más y más elevada. El ego es como si hubiera sido algo que le permitía elevarse. Y entonces ellos empezaron a utilizar la unidad para el beneficio de su ego. No del ego para el beneficio de la unidad, sino de la unidad para el beneficio del ego. Eso es lo que se llama la idolatría o el trabajo extraño, no judío. Y por eso ese tipo de existencia se llama exilio. No agarro, dice Oren, no puedo captar. ¿El comercio es algo malo? Que yo, por ejemplo, ahora nos conecto a los tres, ella tiene algo y usted tiene algo, yo tomo lo que usted tiene, se lo doy a ella y de ella para mí, dice el Raf, no importa, dice Oren, usted dijo que la cualidad del judío es el comercio. Yo te digo de dónde surge, dice el Raf. Ok, dice Oren, ellos tienen una capacidad especial de unir. Dice el Raf, sí, pero ¿de dónde? Vos acá despreciás cuál es nuestro fundamento, vos no querés escuchar, yo te digo que eso surge de la espiritualidad. ¿Qué? Dice Oren, la posibilidad de unirse. Y esto usted lo dice como que es malo. Dice el Raf, no, esa capacidad no es mala, sino cómo vos la utilizás. ¿Utilizarla en el comercio es malo? Dice Oren. Sí, dice el Raf, si eso es toda tu vida, si eso es todo tu destino, entonces si eso es toda tu función, entonces es mala. Porque no se puede vivir para eso. Porque vos te sepultás a vos mismos en esa vida, es decir, volviste a Babilonia. Dice Oren, yo no entiendo. No, dice el Raf, tenés acá una barrera especial, no querés escuchar. Dice Oren, comercio no es malo, sino si es toda la vida. Y por esto acá los judíos con algo no están bien, porque ellos están solamente en el comercio. ¿Esto es lo que usted dice? Sí, dice el Raf. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que esto no sea malo? Dice el Raf, tienen que realizar este comercio nada más para su existencia y todo el resto que hay en la unidad, que todo sea realmente para la unidad. De que no nada más conectar solamente entre Jeffrey y John y hacer entre ellos, sacar de ahí algunos porcentajes, sino que ellos se tienen que conectar, unir entre ellos en lo que es la existencia espiritual. Y entonces ellos van a lo que es anular el antisimismo, van a ocuparse de lo espiritual y van a tener también una existencia segura material. Así no tienen ni una cosa ni la otra. Dice Oren, usted nos dio ahora un ejemplo con Jeffrey y con John. Digamos que ustedes son Jeffrey y John y yo soy acá el judío. Yo ahora tengo de ese gen que
está dentro mío y que yo puedo a partir de esa cualidad unificar. Yo entendí que esa es la cualidad judía. Entonces yo sé cómo hacer comercio un negocio entre Jeffrey y John. Y esto yo hice, sí, dice el Raf, eso en el tiempo del exilio. Dice ahora en sí, digamos en el transcurso de estos 2000 años. Y usted me dice que a esto yo tengo que agregar que es correcto, que yo siga haciendo un comercio, un negocio entre Jeffrey y John, porque eso es mi cualidad especial, pero yo tengo que agregar una conexión más entre Jeffrey y John, de que nada más yo la puedo motivar, incentivar. Digamos que usted dijo que los judíos tienen algo especial, que usted dijo que ahora que por encima de ese negocio, que el negocio sea nada más para su existencia y que algo tiene que haber por encima. Dice el Raf, esto nada más en lo que es la existencia y con eso termina el negocio. Ese es el primer nivel. Ahora dice Oren, por encima de ese nivel nosotros hacemos un segundo nivel. Ahora nosotros ahí hacemos esa conexión, yo acá soy el judío. No que esto no se puede hacer sin mí, yo nada más puedo conectar entre Jeffrey y John. ¿Qué cuentas yo tengo que hacer acá? El Raf dice unas cuentas espirituales con los deseos, de que todos se conecten en sus deseos, uno con el otro y el otro, y así, que todos se conecten en una sola humanidad, como una vez los judíos estaban conectados entre ellos. Para eso vos saliste al exilio, para unificarlos a todos. Vos con esto tenés que ser el pegamento de toda la humanidad, de que vos te encontrás entre todos y que vos los pegás a todos unos con los otros. Ellos no pueden estar pegados los unos a los otros. Vos tenés que ser ese mismo pegamento, porque en vos tenés esa cualidad de otorgar. Puede haber esa cualidad de otorgar, en cambio en ellos no. Y entonces vos tomás a ellos como las partes de un sistema único y entre ellos vos sos el conductor, el tubo que los conecta entre ellos. Esto es un negocio nuevo, dice Eren. Sí, dice el Raf, esto es el negocio espiritual. Dice Oren, me dicen acá que el tiempo nuestro se termina. Vamos a detenernos acá. Muchas gracias Raf, muchas gracias Nitza y muchas gracias también a ustedes. Hasta nuestra próxima vez. Que tengan un buen día.